minutos pasamos a los biomateriales porque hoy Cami Pires, que ella está triunfando en Periodistas pero no nos abandona aquí en su columna de Soluciones del Living, la tenemos para hablar de esa temática. Cami, ¿cómo andás? Un gusto recibirte. Un placer acompañarlos. Bueno, hablando de soluciones y alternativas. Exacto. A productos como el plástico, como es el Espumaplast, que son sumamente contaminantes y entonces, bueno, ya se vienen generando en varias partes del mundo y hay experiencias también en nuestro país de otro tipo de materiales. En particular, hoy vamos a hablar de un emprendimiento que se llama... que tiene que ver, que está a cargo de Paola Maldonado y de Camila Maraboto, que son de Uruguay, pero Simbióticas Lab se llama, y también con algunas participantes de Alemania y de Reino Unido. Ellas se conocieron en el ámbito del diseño industrial, vinculado al textil y también a productos, empezaron a dar charlas. En el caso de Camila, bueno, también Paola estaba trabajando en la misma línea y contactaron a estas dos diseñadoras que en otras partes del mundo estaban teniendo sus propios elementos. Les preguntamos qué es lo que es, ¿no?, estos biomateriales. Bueno, se generan estos materiales nuevos a partir de organismos vivos, pero también de ciertos desechos, por ejemplo, de residuos agroindustriales, pero también de residuos orgánicos. Ellos dicen los mal llamados residuos, porque en realidad esos propios residuos se pueden convertir y generar un nuevo material. ¿Cómo se puede generar? De diversas maneras, pero una de ellas tiene que ver, por ejemplo, cocinándolos, dicen ellas, ¿no?, o preparándolos en la mezcla. Organismos vivos, pensemos en hongos, pensemos en bacterias, en levaduras, bueno, y también mezclándolo con almidón, con gelatinas, que son productos que pueden estar en la cocina y que se pueden entonces empezar a generar esas mezclas. Se pueden obtener materiales, algunos un poco más flexibles y otros un poco más rígidos, en la medida de repente que se incorporen esas mezclas. Se le sumen, por ejemplo, cáscaras de huevos, sí, cáscaras de verduras, cáscaras de frutas, también residuos de café, hojas. Todos esos materiales, que además son biodegradables, se empiezan a mezclar con otras sustancias y empiezan a generar este tipo de texturas que son capaces de generar nuevos materiales y en algunos casos surgir como alternativa, ya sea al plástico o algún otro tipo de material. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, esto mismo, ¿no?, que sea biodegradable, que el proceso sea cuidado, que no genera una contaminación. El biodiseño va buscando justamente respuestas hacia ese sentido y va trabajando hacia ese lado. Hay incluso recetas o bibliotecas de código abierto de biomateriales que son investigadores y diseñadores que justamente han estado probando y haciendo recetas y las comparten para que todos puedan ir sumando y puedan ver qué tipo de material se puede obtener. Sí, la verdad que sí, porque uno no se imagina y está muy acostumbrado a utilizar un tipo de material y que ahora empiecen a surgir como estas iniciativas que además se pueden aplicar en un montón de áreas, porque puede ser aplicado a la vestimenta, puede ser aplicado al packaging, que dicen que es una de las industrias que se podría ver más beneficiada, sobre todo en los envoltorios, por ejemplo, para electrodomésticos o para cuidar eso, para evitar que se rompa o que se dañe. Bueno, se pueden generar estos materiales que pueden también reducir el impacto y no es tan contaminante como es el Espumaplast. Exacto, hoy se utiliza muy habitualmente, ¿no? Cualquier elemento de tecnología viene con un fragmento de Espumaplast, eso se podría sustituir perfectamente con este tipo de materiales. Que además se degradan y son biodegradables. Exacto. Y no generan una contaminación. Es impresionante que, de hecho, uno lo escucha también y pasa a nivel internacional, pero también el hecho de que esté aquí en nuestro país también impresiona, porque es un acercamiento más que tenemos de aquí, que a veces históricamente las cosas han llegado más tarde aquí a Uruguay y bueno, el hecho de tenerlos es realmente importante. Sí, que se vaya desarrollando. Bueno, nos hablaban, por ejemplo, un material muy parecido a la cerámica o el cerámico que tiene que ver, bueno, cuando empiezan a mezclar con vinagre, cáscaras de mejillones, cáscaras de huevos, ¿no? Materiales que uno no se imagina lo que puede surgir. Lo desechamos, ¿no? Sí, pero ellas dicen, bueno, podemos generar un proceso y podemos generar un tipo de biocerámico nuevo, incluso hasta en la industria de la construcción, que también puede incluir, pero ellas hablan de, por ejemplo, caravanas, platos, posavasos, collares, todos elementos que pueden utilizarse con esos materiales. Han hecho incluso una especie de kit como para empezar a probar en tu propio domicilio y poder empezar a generar con esos materiales. Te dan como 2 kits para hacer estos biocerámicos, pero también para hacer otros materiales que te los puedes llevar a tu casa. Hicieron además una capacitación en CEPRODI, allá en la organización que trabaja con las familias y que brinda herramientas y capacitaciones. Bueno, hicieron un taller con mujeres para hacer macetas biodegradables con estos materiales que además se están poniendo y se están utilizando cada vez más en los viveros y como poder generarlos ellos mismos para que después la propia maceta se desintegre y no genere un residuo y que se pueda utilizar.
e incluso están diseñando, según nos decían, escenografía de un teatro independiente con biomateriales. Así que la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y los diferentes sectores a donde se puede apuntar con este tipo de materiales. Exactamente. ¿No? Hay un emprendimiento incluso que estamos viendo aquí el video que también se desarrolló en el ámbito de la Universidad Ort, que se llama IFA, que obtuvo en su momento el Premio Nacional Circular allí en 2020 y que generaba también con hongos y con el acerrín como desecho. Ahí lo ponen, lo van como, bueno, haciendo como una especie de masa, el hongo va creciendo, va generando ese producto y después se le puede dar la forma cocina, que quiera. ¿no? Exactamente, ¿no? Cómo es que se va preparando, ellos muestran cómo es todo ese proceso y este material que se genera como forma de devolver y generar este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, como alternativa, ellos dicen, bueno, que el residuo y que la propia empresa de repente que desecha tenga también una alternativa de cómo volver ese material y cómo hacerlo o cómo volver de una forma que sea aceptable por parte de la población. Claro, porque muchas veces hablamos de la sustentabilidad, del hecho de poder volver a utilizar todos esos materiales que desechamos, pero muchas veces dicen, bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué hago? ¿Qué creo a partir de esto? Bueno, si desechas ese acerrín, podés de repente generar este tipo de material. Se van generando las oportunidades y los diferentes espacios para que las empresas o las personas en sí tengan la oportunidad de recurrir a un lugar. Exacto. En definitiva, ese es un elemento importante a la hora de reciclar y la sustentabilidad. De hecho, este emprendimiento, como otras iniciativas, lo que buscan es eso, a partir de los intercambios generar respuestas de acuerdo a los materiales que se presentan, qué tipo de objeto se puede armar o qué se puede hacer. Exacto, y ese es un punto que me parece bastante central en este tema, porque es un mundo muy virgen, ¿no? Que está por descubrir un montón de cosas. Me parece que es algo que se está recién conociendo y en ese sentido las pruebas, las diferentes cosas que van mezclando también abre un poco el abanico, porque hay cosas que no descubrimos y que vamos a descubrir en definitiva, que también pueden abrir otro tipo de materiales, otro tipo de cuestiones que puedan solventar o dar un reemplazo a estos materiales que hoy en día no tienen forma de reciclarse. Bueno, les preguntamos más temprano cómo estaba Uruguay y nos decían, bueno, se van dando pasos, todavía falta. Hay otros países que ya tienen experiencias, por ejemplo Chile, bueno, Europa tiene un montón de experiencia, pero está bueno empezar a generar el intercambio y de hecho ellas que tienen diferentes también nacionalidades, el propio intercambio que se genera entre ellas para este emprendimiento. Así que Simbióticas Lab y IFA fue el otro emprendimiento del que les hablábamos, pero bueno, pueden ya investigar y rastrear qué son estos biomateriales y qué diferentes usos se les pueden ir dando. Muy bien, Cami, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, la información que traes al programa es espectacular. Y bueno, te ven a las 10 de la noche en Periodistas. 8:30. 8:30. No, a las 10 ya terminamos. 8:30 arrancamos. Ah, claro, después pegadito al informativo. Pegadito al informativo. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Cami. Y bueno, nos vemos la próxima semana.